Bueno, bien lo decía Majo al comienzo, nos vamos a meter en un tema requete contraserio y doloroso además. Es increíble cómo el impacto de las redes sociales a través de un desafío que se vuelve viral puede incidir tantísimo en la cabeza de los más chicos. Sí, conmoción en Chaco. Una nena de 11 años murió tras sufrir diferentes quemaduras justamente por esto, ¿no? Por un reto viral, por un challenge de TikTok. Ella lo quiso realizar, obviamente que salió mal. El challenge es Fire Challenge, es un desafío que se hace en China. Ella quería hacer el reto para subirlo a la red social. Consiste en rociarse con alcohol, exacto, prenderse fuego e inmediatamente ir a una fuente de agua, ay, Dios mío, es tremendo, bañera, pila de eso, para apagar esas llamas. Ella, algo salió mal y esta niña falleció. Ella quería cumplir con este reto, subirlo a la red social y terminó falleciendo. Tremendo. Vamos a charlar con este tema con una psicopedagoga. Ella es Nancy Caballero, psicóloga también. ¿Cómo estás, Nancy? Buen día. ¿Cómo se puede analizar esto? Primero, ¿desde dónde arrancamos? ¿No? Claro, no este caso en particular porque es irreversible. Yo arrancaría con esa palabra, ¿no? Los chicos a esa edad no tienen noción de la irreversibilidad que tiene la muerte. Por lo tanto, tienden a arriesgarse, a pesar, ¿viste los viejos dibujitos animados que quedaban aplastados y después se volvían tridimensionales y seguían caminando? Digamos. Entonces, claro, los chicos no tienen esa dimensión, los adultos sí. Y por eso digo, de este caso no se puede hablar porque no tiene ninguna solución. Si la criatura estuviera grave, hay que operarla, se hace todo. No se puede hacer nada, ya no está. Entonces yo hablaría de qué está pasando con las redes sociales. Saben que no me gusta demonizar nada porque no sirve. Saben que soy una enamorada de Internet porque puedo leer un diario de Francia o de España o de donde sea, cuando antes tenía que esperar que mi viejo llegara del diario, él llegaba cuando cerraba el diario porque era periodista y traía los diarios nacionales. Yo me quedaba hasta las 2 de la mañana leyéndolo. Ahora me meto y ya lo está. Tiene cosas buenas, excelentes. Es una herramienta. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos hoy en día? Primero que nada, que los chicos son de una generación que cuando nosotros estamos empezando a entender cómo se usa, ellos ya saben usarla, sacarla de pantalla, etc. Lo están en otra. Lo segundo que yo veo, estoy hablando desde lo más bajo, lo más cotidiano en nuestro hogar, para después llegar a lo más profundo que es la salud mental. Hace unos años, en este mismo programa, hace muchos años atrás, preguntábamos dónde había que poner la computadora. Cuando había una computadora en la casa, yo decía siempre en el living, en el comedor, porque es la única forma de que alguien pasa, que mira, que no alcanzas a cambiar la pantalla. Eso es obsoleto, ya no existe. No. Ni siquiera una computadora en la que vos te puedas parar atrás. Están con un teléfono, el teléfono lo haces así y ya está. Personal y lo tiene claro, en la mano. Luego, los falsos cuidados, porque supuestamente nadie con menos de 13 años puede tener Face. Nadie con menos de 14 años puede tener TikTok, según las leyes de TikTok, claro, de Facebook. Supuestamente cuando pones cualquier contenido, y si ustedes ven en YouTube, cuando nombran palabras que no tienen, o sea, viste como políticamente correcto, si decís negro, si decís no, el suicidio, hay que cortarlo. Y sin embargo, nosotros vemos todos los días estos desafíos de hace mucho tiempo ya. Entonces, ¿cómo hago para explicarle al chico? Se le habla al chico, se le dice, por supuesto que sí. Ustedes saben que yo soy una convencida que la palabra es lo único que te puede garantizar una buena educación porque es lo que va quedando en el chico, aunque te la discuta en el momento. Sí. Pero la realidad es que, repito, ellos tienen un avance. Yo voy a dar un ejemplo tonto. Estábamos con un nene del Hogar Nazaret esperando que nos atendieran allá en el microhospital y me pedía un dibujito que no conozco, que no sé cómo se escribe y no sé qué, y él me mira, un gordo que debe tener 4 años, 5 años, ¿no? Y mira y dice, Nancy, pone el micrófono. Ay, yo me di cuenta que en la vida ponía el micrófono. Entonces, claro, ahí nombrándolo él, apareció el dibujito enseguida. Este tipo de cosas, un niño de 4 o 5 años, y yo estoy todo el día trabajando en estas cosas, lo sabe y sabe cómo hacerlo. Entonces los papás hablan de control parental, hablan de muchas herramientas que hay, pero la realidad es que estos contenidos no siempre vienen explícitos.
Cuando yo cuento esta historia del niño del hogar Nazaret, puedo contar 50, porque hay a otra nena que la llevo a los turnos, ella solita en el teléfono, por supuesto son canciones y la Nancy no afloja más que sean canciones o algo así, saben cómo buscarlo. ¿Cuál es el problema más serio? Que si vos buscas una página que dice desafío, que dice esto, que dice aquello, vos como papá inmediatamente sin de ninguna manera se la bloqueás. El tema es que esto viene inmerso en una página donde le enseñan cómo ponerse los colines a las nenas o cómo hacer las uñas pintadas así. O sea, que son contenidos más tranquis, más cotidianos, son contenidos común y corriente, además de otro peligrosas. niño, que es de otro niño, y que en el medio vienen apareciendo estas cosas. Entonces la realidad es muy compleja, no hay que asustarse, pero no hay que ser ingenuo. Yo me canso de escuchar esto de no porque tengo el control parental. En plena pandemia me surgen 5 llamados distintos de 5 personas a las que no conocía y que vivían en distintos lugares, con angustias terribles de niñas de 11 años. Las 5 eran de 11 años. Y la angustia era por el mismo tema, obviamente acá no lo voy a decir. Cuando yo les digo, mire, fíjense por favor que están viendo en TikTok, fue la primera respuesta, los 5 me dijeron, mi hijo no tiene TikTok. Estábamos en pandemia, no se podía salir. Bueno, no tenés vos, pero te lo manda otro y todo. Hasta que en un momento determinado yo dije, hay como mucha coincidencia, 11 años, nenas, etcétera. Entonces le digo, pregúntele qué ven en TikTok sus amigas y todo. Y apareció una señora de lejos que me dijo, ya lo descubrí. Es el TikTok de una nena tal que les enseña cómo hacerse peinados raros, etc. Y en el medio hace comentarios sobre esto. Quiero contar esto porque uno no es una mala mamá porque no lo sepa. Pero cuando había un televisor, no tan grande como eso, pero el televisor que había en la casa de nosotros, uno se sentaba al lado del niño, veía qué dibujitos veía el niño, y con esto vos decías, esto sí, esto no. Y ahora, Nancy, el control, claro. ¿Y ahora cómo Ese es haces el cuando problema. no tenés ese control de antes? Lo primero sería mi pregunta, que cae muy mal, por cierto, A es ver. ¿por qué un chico ¿Tiene menor TikTok? tiene teléfono? Ah, ¿por qué tiene teléfono? Teléfono. ¿Un chico de qué edad estamos Y hablando? estamos hablando que un chico de menos de 12 años no debería tener. Y la respuesta de los padres Ok. es para cuidarlo. Y la entiendo. Pero no Pero- siempre. No, Pero- para mí- Quizá, no, porque quizá los la compañeritos solución a tienen un problema también. termina siendo Eso. peor. Y la Lo que dice- respuesta no, lo que es, dice Anita es obvio. muy mis cierto. compañeritos tienen, Los chicos dicen, todos mamá, tienen. ¿cómo no? Esa- Papá, ¿cómo no? esa Si es mis una gran- compañeritos esa es una tienen. gran Esa debilidad. es la respuesta segura. Y la segunda, es decir, tal vez yo no le dejo tener teléfono a mi hijo, pero mi hijo está en la escuela con los otros chicos, va Y a es la lo casa de mismo, los otros va a chicos. llegar igual la Por eso información. decía recién que esto tendría que ser un consenso general, que no lo hay. Lo segundo es que cuando nosotros vemos que el niño está entrando, pues entremos en un TikTok, en ese más o menos que vemos, porque ¿qué característica desde la salud mental tiene el TikTok? El TikTok no te da tiempo. Viste que vos... Es mucho, uno atrás del otro. Y tiene ¿no? 2 características diferentes que las otras redes sociales. La primera es que no tenés tiempo entre uno y otro. Y Total. eso tiene una razón muy bien pensada desde lo psicológico. Totalmente. Te estimula la No, dopamina que permaneces te ahí. Ni te das da la cuenta, renovación no te das cuenta. instantánea de Claro. incentivos. Te Para entra- vos te viste entra un TikTok información. de 3 minutos, pero Sí, en sí. realidad llevas 1 hora y media viéndolo. Sí, sí, sí. Voy a hacer una comparación muy fea, pero en los casinos no hay No sabes qué hora ventanas. Claro, no hay ventanas para que la gente pierda la noción del tiempo. Total. Es así de Total. simple. Sí, 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 sí. Ahora, en el TikTok, vos enganchás una y no te dan el tiempo. O sea, cuando estás Exacto. terminando de ver uno, entró Arranca el otro, otro y otro. Esto tiene 2 problemas graves. El primero de los problemas es que, a diferencia de Facebook o de Instagram, que vos seguís a personas, vos podés llegar a acotar estas redes en el teléfono de tu hijo, decir, no, vos vas a seguir a los que conocés, vas a hacer esto, vas a hacer aquello. En TikTok, el chico sube el TikTok y pasa a ser de internet. Entonces no hay alguien conocido. Lo realmente preocupante acá es que uno puede ver 20 TikTok que son hasta graciosos. Algunos son re tontos. Yo me tomo el trabajo de verlo porque Analizar. Pero el problema para mí es más allá de los contenidos que hay en TikTok o en las redes, que son miles y millones, y eso, esto que vos Sí. decís, podés estar una vida, uno pierde la noción Sí. del tiempo, vos decís, entré por un video y terminé Sí. 1 hora y media, me ha pasado, y yo digo, después digo, ¿qué pérdida de tiempo? A veces no, porque Sí, te no, pero informás, es digo, verdad. depende, elige Sí. uno la pérdida de tiempo, o qué considera pérdida de tiempo. Pero el tema es cómo cuidamos esas cabezas para que ese contenido que ven
no los Bien. perturbe, no les haga daño, porque hay un tema de salud mental. Hoy realmente me llama mucho la atención cómo cada vez más chicos, hablando de salud mental, digo, Tini hace unos días nada más, digo, son referentes, pero cómo los perturba, eso me impresiona, cómo se perturban tan Cuando fácilmente. yo te hablé de esas 5 nenas, la descripción de los padres cuando me llaman, porque estábamos en pandemia, fue, está angustiada. Está angustiada. Me parece que eso que estás diciendo vos es exactamente. ¿Cuál es el problema más serio que tenemos? Repito, TikTok no tiene seguidores, o sea, te aparece todo. Segundo, ¿te acuerdas cuando, bueno, ustedes no porque son más jóvenes, pero cuando yo era chica decía, si lo dice el diario, si salió en la televisión es cierto. Ahora ya perdimos un poco eso, pero cuando la televisión, viste, era como noticiero, más seria. Inmaculada. La veracidad de No la le fuera a fuente. discutir. Únicos medios, Claro. radio, tele, diario. Y no sí. le discutías nada. O sea, si en la televisión lo decían, Era era verdad. así. Bueno, esto mismo está ocurriendo con las redes sociales. Si vos te pones a revisar, yo reviso mucho YouTuber, ¿por qué? Porque en YouTube aparecen muchísimas páginas que supuestamente son de filosofía o de psicología. Y vos lo escuchás y decís, ¿de dónde sacaron eso? Sí. Pero el que lo escucha, si vos le decís, mira, eso no es real, no te cree. Entonces acá el problema es por qué los perturba tanto. No hay una página, un congreso de salud mental que no tengas, viste que vas teniendo distintas mesas según las necesidades. Hay 40 mesas de esto. Y en todas se llega a la misma cuestión. Hay que hablar con los chicos, hay que explicarle qué es cierto, Eso te iba a explicar decir. que no. El otro día participé, perdón que ponga Sí. como ejemplo esto, pero casi una intimidad familiar, pero participé de lo que le decía mi yerno, el papá de mi nieta, advirtiéndole de estas cosas que pueden llegar por el celular, ¿no? Y lo hizo de tal manera, con tal categoría, de una manera tan amorosa, que yo dije, yo puesto en el oído de mi nieta, no me quedaría otra que decir, papá, tenés razón. ¿No? Me parece que está faltando eso. Digo, antes que al chico nos va a sorprender siempre, porque como decía, es vertiginoso lo que pasa en las Sí. pantallas. Si no tengo yo el celular, lo tiene el del lado y miro el del lado. Si no te Los lleva a chicos Logan son Nazaret, Va a te vas a llegar la enterar todo lo que información. tenés que hacer. Pero está faltando más charla en el seno de la familia, en la casa. Mira, ayer me llegó un corto. ¿Te acuerdas que yo participaba del Mirador de Cine, que Sí, revisábamos sí, los se da cortos? por acá. Me llega un corto de Franchella con su hijo, que me pareció espectacular. Es hermoso. En donde están hablando, están todos con el teléfono y nadie se mira. Y acá hay una cuestión científica. Cuando yo te miro a los ojos a vos, hay una afinidad o no afinidad que es química y que hace que active tus neuronas espejo. O Sí. sea, vos inconscientemente percibís cómo estoy yo. Eso no se puede dar en una pantalla. Pero acá hay algo que es muy importante, algo que dijo recién Majo. Se llama economía de atención. ¿Qué quiere decir esto? Yo presto atención a muchas cosas porque son cortitas y voy. Y ni siquiera me tomo el tiempo de ver qué es real o no. Esa es una. La segunda es que históricamente siempre, bueno, históricamente hasta el siglo XX no se analizaba mucho la adolescencia, pero desde que se empezó a analizar, se sabe que un chico cuando entra a la pubertad y hasta que sale de la adolescencia, necesita sí o sí ser legitimado por sus pares, no por los adultos. Yo lo he dicho muchas No veces todavía. acá. Solo por sus pares. ¿Qué ocurre? Este tipo de desafío es, voy a tener tantos links, voy a estar en la red, voy a estar... Entonces, fíjense, lo que acaba de decir Coco es fundamental. Si yo me horrorizo, si yo me enojo, si yo le quito el celular, etcétera, tiene un efecto inmediato, no digo que no, pero ese efecto inmediato pasa. Si yo le digo, hay peligro, el chico de 11 años dice, pobre, esta mujer está muy vieja, ¿qué peligro puedo tener? Entonces, de alguna manera, explicar el peligro, pero explicarlo desde el amor a sí mismo, lo que nosotros, esto que yo dije recién, para los niños la muerte es incruenta, es hacerle, bueno, le va a decir, mirá, si te morís vos, yo, tipo como la madre de la niñera, ¿viste? Que siempre metía miedo, no. Sí. Pero sí hacerle ver que lo necesitamos, que lo amamos, etcétera, y que él sabe. Hay una charla de TED de hace varios años atrás, en donde cuando mataron a esa chica en Tres Arroyos, cerca de Bahía Blanca era, en donde un chico ingeniero en sistema de 25 años dice que su sobrina de 18 le discutía que no era tan así. Entonces él muestra, la nena se conectaba con Rochi de River, y charlaban, y las madres, y los que... Bueno, la engaña de esa manera, la chica viaja, termina lamentablemente muerta,
Entonces, para convencer a su sobrina, le pide a la policía que le muestre la habitación de Rochi de River. Obviamente era un pedófilo y obviamente todo lo que había en la habitación tenía que ver con eso. No podés hacer eso con todos los chicos. Sí, con esta niña porque tenía 18, pero la sensación que tienen los niños es a mí no me va a pasar. ¿Cuál sería entonces la forma? Primero que nada, no pueden estar 10 horas con el celular. Acabo de crearles un problema divino a todos los padres, porque andá a sacarle el celular si podés. Primero que nada, se llama aprendizaje vicario. Si vos llegás a la mesa de almorzar y te pones con el celular, no le pidas a tu hija que no lo haga. Claro. Punto 1. Papás, dejen celular y computadora cuando entran a la casa. Pero cuando vos le pones un horario, igual, son turcos para negociar, ¿viste? Empiezan un ratito más, un ratito más. Bueno, hay que llegar a acuerdos en los que no hay un ratito más. Y lo último y más importante para mí es que vos, frente a cualquier tipo cuando ellos esconden el teléfono, ¿viste? Uno es mamá y con el contrato de mamá, bien, ¿viste? Acá dice mamá, bueno, en el contrato cuando lo firmé ya te das cuenta cuando te están mintiendo, cuando están escondiendo algo y todo. Entonces, en vez de ir al reto, es ir al... Eso no se hace, porque, y poder explicarlo. No ir al choque, no ir al choque para nada. Ese porque sirve traer, por ejemplo, un caso como este viral, no para escandalizarlos, pero decir, esta es parte de la realidad, sin ser, pero sin digo, ser cuento, sin mostrar imágenes. Sin mostrar imágenes, pero si yo sin le mostrar cuento, imágenes, pero claro que hay que decirlo, porque ellos piensan que eso nunca puede pasar. Igual Ok. que esto de Rochi de River, Bien. igual que eso. ¿Sigue pasando? Claro que sigue pasando. No sabés en la pandemia la cantidad de consultas que yo tenía de niños y de adolescentes que eran extorsionados, que habían entrado en adicción a la pornografía, porque lógico, estabas en pandemia. Ya no estamos en pandemia, pero hay una calle, hay un lugar, vos no podés encerrar a tu hijo. Hay una sola forma de educar a los hijos. Yo por lo menos estoy convencida de eso, que es con amor. Y el amor se muestra claramente en una disciplina asertiva. Límites. Es decir, límites con amor. Límites con amor y coherentes. Pero nosotros no podemos salirnos de una realidad que ya existe, no tiene sentido. Y por favor, se los pido, se los ruego encarecidamente, no empiecen. Cuando yo era chico, habían 2 canales, cortaban la televisión. Ya eso Los chicos no saben ni de qué... ¿Escuchaste, mamá? ¿Escuchaste? No saben, pero los chicos no saben Porque en mi época ni de qué están es hablando. Claro. Es tremendo eso, pero bueno, sale solo en mi época. Nancy, siempre es lindo tenerte. Gracias. Para mí es un placer. Gracias, Nancy. Caballero. Un placer. Licenciada en psicología. Gracias.